Muy buenos días, señoritas. Habla el profesor Benjamín Leiva y primero que todo, desearles una muy buena bienvenida a este segundo semestre. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas y espero que hayan encontrado el ánimo necesario para retomar este segundo semestre y entregar los trabajos correspondientes para este periodo. Bueno, en el periodo de agosto-septiembre van a trabajar con el tema relacionado a las inecuaciones. Para el correcto desarrollo del material que ustedes van a encontrar en la página, yo voy a explicar 3 puntos relacionados a las inecuaciones. El primero hace referencia a las diferencias entre el símbolo mayor que y el símbolo menor que, ya que muchas veces se confunde un símbolo con otro y no podemos reconocer cuál símbolo debemos utilizar. En segundo periodo, o sea, el segundo punto consiste en resolver las inecuaciones para encontrar un conjunto de soluciones, es decir, cuáles son las técnicas adecuadas para la resolución de las inecuaciones. Y finalmente, una vez encontradas las soluciones de las inecuaciones, es necesario representarlas, ya sea a través de los intervalos o a través de la gráfica, que también lo vamos a desglosar en el tercer punto. Entonces, para comenzar el tema de las inecuaciones es necesario identificar qué es lo que se entiende por inecuaciones y para ello vamos a establecer una comparación con las ecuaciones. Entonces, una inecuación es una desigualdad que, a diferencia de las ecuaciones que eran una igualdad en donde uno tenía que encontrar un único valor que satisface la ecuación, en este caso en las inecuaciones es necesario encontrar un conjunto de valores al cual se le conoce como conjunto solución. Este conjunto va a satisfacer la condición impuesta por la desigualdad. Por ejemplo, en este caso que nosotros vemos acá, que se lee x es mayor que 3, existen varios números que satisfacen la condición de ser mayor a 3. Por ejemplo, 4 es mayor que 3, 5 es mayor que 3, 10 es mayor que 3, y así sucesivamente un conjunto de números mayores a 3. Incluso esto llega hasta el infinito. ¿Ya? En el caso de las inecuaciones se representa este conjunto muchas veces mediante la utilización del infinito. Además, es importante destacar que los símbolos mayor que y menor que no son los únicos símbolos que aparecen en las inecuaciones, el cual corresponde al símbolo característico de las inecuaciones que aparece ahí, que corresponde al símbolo mayor o menor que según corresponda. Este símbolo del que yo le estoy hablando corresponde al símbolo mayor o igual que o al símbolo menor o igual que. Por ejemplo, x es mayor que 3 no acepta al 3 como solución, ya que 3 no es mayor que 3, sino que 3 es igual que 3. Cuando sí acepta al 3 como solución es cuando aparece con una raya acá abajo, y en este caso esta desigualdad no se lee ya como x es mayor que 3, sino que se lee como x es mayor o igual que 3. En ese caso se acepta al 3 como parte del conjunto solución. Bueno, una vez hecha esta aclaración, procedemos a diferenciar entre el símbolo mayor que y el símbolo menor que. Entonces, notemos muchas veces que estos símbolos que aparecen acá, sin este título que aparece ahí, costaría, diferenciar si este símbolo corresponde al símbolo mayor que o es este de acá el que corresponde al símbolo mayor que. Entonces, para diferenciar entre uno y otro, yo les voy a enseñar una técnica muy sencilla que consiste en realizar una raya justo acá que corta al símbolo en la parte de abajo, ¿cierto? Así como lo voy a hacer ahí. Y lo realizo en ambos. Y observo que este símbolo ahora ya no parece lo que era, sino que parece un número 4 y este aparece como un número 7. Entonces, como el 7 es mayor que el 4, este símbolo corresponde al símbolo mayor que, mientras que el 4 es menor que 7,
este símbolo corresponde al símbolo menor que. De esta forma yo puedo diferenciar a qué número, a qué símbolo, perdón, corresponde, a qué nombre corresponde este símbolo. En este caso, si yo le dibujo y aparece un 4, corresponde al símbolo menor que, y si yo le dibujo la raya y aparece un 7, entonces corresponde al símbolo mayor que. Es análogo en el caso en que aparezca con una raya acá abajo. Entonces, en vez de ser el símbolo menor estricto que, sino que ahora pasa a ser el símbolo menor o igual que. Análogo ocurre con el otro símbolo mayor que, pasando a ser mayor o igual que. Bueno, ahora vamos a pasar con el segundo tema que corresponde a la resolución de las inecuaciones para encontrar un conjunto de soluciones. Entonces, ¿cómo se resuelven las inecuaciones para encontrar un conjunto de soluciones? Entonces yo les presento acá un ejemplo que se lee menos 2x más 3 es menor que x más 9. ¿Ya? Entonces para resolver esta se realiza en primer paso muy parecido al trabajo con las ecuaciones. Se identifican los términos semejantes, es decir, esos son los términos que poseen la incógnita, mientras que los números. Entonces agrupo las incógnitas a un lado, mientras que agrupo los números al otro lado. Entonces para hacerlo, identifico cuál es la operación que está haciendo el número acá en el lado izquierdo para pasarlo al lado derecho, y análogamente identifico cuál es la operación que está haciendo la incógnita en el lado derecho para traspasarlo al lado izquierdo. Entonces como el 3 está sumando, pasa restando al lado izquierdo, y como la X acá, como no aparece con un signo, corresponde a un signo más, ¿ya? Está sumando a este lado, pasa restando al otro lado. Entonces menos 2x no lo modifico, el 3 ya no va a estar en el lado izquierdo, sino que va a pasar al lado derecho, va a ser menor que x más 9, y como el 3 está sumando, pasa restando al otro lado, menos 3. Ahora la x que está en este lado está sumando, como dije, como no tiene signo, se asume que es un signo más, pasa restando al otro lado. Entonces, menos 2x es menor que, perdón, menos 2x menos x, porque la x pasa restando al otro lado, es menor que 9 menos 3. Una vez agrupados los términos semejantes en donde correspondan, se resuelven. Entonces menos 2x menos x corresponde a menos 3x, y el signo de la inecuación o el símbolo de la inecuación menor que se mantiene siempre o casi siempre cuando se trabaja con sumas y restas, como en este caso traspasar de un lado a otro mediante sumas y restas, siempre se mantiene. Entonces 9 menos 3 corresponde a 6. Entonces, una vez hecha esta parte, ya no hay reducción de términos semejantes, sino que falta despejar la incógnita. Como vemos acá, este menos 3 está multiplicando a la incógnita y por lo tanto pasa dividiendo al otro lado. Exactamente igual como ocurría con las ecuaciones. Entonces, x en un lado, mientras que 6 dividido en menos 3 en el otro. Sin embargo, y aquí viene el único punto importante para tener en cuenta en la resolución de las inecuaciones y que se diferencia con las ecuaciones, es que cuando se multiplica o se divide por un número negativo, en este caso el menos 3 que está multiplicando divide al 6, ¿cierto? Entonces el símbolo que acompaña a la inecuación cambia su sentido. Entonces como el menos 3 pasó a dividir,
¿cierto? La inecuación se divide toda por menos 3, entonces el símbolo de la inecuación se altera y cambia. Lo mismo ocurriría en caso en que se multiplicara por un signo negativo. Esto solo ocurre cuando se multiplica o se divide por algún número negativo. Una vez aclarado esto, entonces pasamos a resolver la ecuación, que corresponde a decir x, y ahora ya no es menor, es mayor que 6 dividido en menos 3 es menos 2. Y este corresponde a la solución de la inecuación. Entonces, una vez nosotros encontramos la solución de la inecuación, debemos aprender a representar esta solución. Entonces, para ello existen dos representaciones. En primer lugar, la representación por medio de intervalos. Entonces, yo tengo que identificar cuáles son los números que me satisfacen esta condición. En primer lugar, ya sabemos que son los números x es mayor que menos 2. Entonces, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y podemos decir que el menos 2 corresponde al inicio del conjunto solución, ya que es el menor valor posible. Entonces tomo el menos 2 y lo escribo primero porque corresponde al inicio. Ahora, ¿cuál es el último valor posible que puede tomar este valor? O sea, la x, para satisfacer la condición de que sea mayor a menos 2, puede ser 1, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces es importante identificar los dos puntos que van a satisfacer, que van a pertenecer o le van a dar forma al intervalo. ¿Ya? Uno es donde empieza y el otro es donde termina. También identificar los paréntesis que van a acompañar a este intervalo. En caso de que posea un símbolo de esta forma, es decir, mayor o igual, se utiliza el corchete cerrado, ¿ya? Para dar cuenta de que admite al menos 2 como solución. En caso contrario, como es en el del ejemplo de ahora, x es mayor que menos 2 no admite al menos 2 como solución y por lo tanto el paréntesis que se utiliza es abierto porque no admite al menos 2 como solución. Finalmente, cuando se acompaña el paréntesis que va con el infinito, siempre es abierto, ya que el infinito no posee un fin y por lo tanto no se utiliza el intervalo cerrado. Así queda la representación para este ejemplo de la solución. Esta es una representación mediante intervalos. La otra representación es mediante el gráfico. Entonces, se realiza una recta, se identifica el 0 en la recta, ya se hace la recta con las flechitas para orientar y ahora procedemos a ubicar el punto que encontramos en nuestra solución. Este punto, el menos 2, está a la izquierda del 0, menos 2. Y como vemos que no admite, podemos ver acá que no admite la solución menos 2, o podemos ver en el intervalo que no admite la solución en el menos 2, ya que es un intervalo abierto. Esta se representa con un círculo en blanco. Se deja en blanco y se ve si este corresponde al inicio del conjunto solución o al final del conjunto solución. Si fuera al final, entonces el conjunto solución estaría del menos 2 hacia la izquierda, hacia allá. Pero como vemos en esta representación, son los x mayores a menos 2. Representa al inicio del intervalo y por lo tanto la solución va hacia los números positivos, hacia el infinito positivo. Entonces, este intervalo corresponde, este conjunto que se representa en la recta numérica, corresponde al conjunto solución y se achura o se raya, se pinta, como quieren
hacerlo ustedes, para representar de que todos los números que están desde el menos 2 hacia la derecha pertenecen al intervalo. ¿Qué es lo importante en esta representación? Importante identificar si este punto corresponde al inicio o al final, y además señalar de que este punto tiene que estar en blanco en caso en que el paréntesis sea abierto o en caso de que sea un x mayor estricto o un x menor estricto. En caso contrario, cuando aparece el igual, ¿cierto? Se modifica tanto la representación en el intervalo, haciendo que el intervalo pase a ser cerrado, y además repercute también en la representación gráfica pintando esta pelotita, ¿cierto? De color negra completa, haciendo referencia a que sí está considerando el menos 2 como parte de la solución. Bueno, una vez identificados estos 3 puntos que se han mencionado, vamos a pasar a ver la guía para que se familiaricen con ella y además vean cómo se aplican estos 3 puntos que estuvimos trabajando en el desarrollo de la guía. Entonces, la primera parte tiene 3 ítems. El primer ítem consiste en identificar el símbolo que corresponda para cada una de las desigualdades acá presentadas. Aquí es necesario utilizar lo que yo les enseñé para identificar, puede ser rayando el símbolo, o si ustedes tienen otro método también válido. Entonces lo que deben identificar es si en este caso corresponde un símbolo mayor que o un símbolo menor que, para representar y que esta desigualdad se cumpla, es decir, que sea verdadera, ¿ya? En el segundo ítem deben representar tanto el intervalo como gráfico, o viceversa, representar el gráfico como intervalo. Para ello deben considerar lo que vimos al final de la explicación, en donde muy importante ver si el intervalo es abierto, representarlo con un punto blanco, o en caso en que el intervalo es cerrado, representarlo con un punto negro. La parte 3, o sea, el ítem 3 de la parte 2 corresponde a representar las situaciones descritas con palabras en una representación en forma de desigualdad matemática, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, un número aumentado en 5 unidades es menor a 2. Entonces, por ejemplo, yo escribí el doble de un número es mayor a 7. Entonces, un número, ¿cierto? Que yo desconozco, x, me dicen que es el doble del número. Entonces, 2x, ¿cierto? Y dicen que es mayor a 7. Entonces pongo el símbolo mayor. Es que si le hago una raya ahí parece un 7. Y dibujo el 7. Entonces, esta es la representación que se les pide a ustedes escriban en esta parte de la guía, ¿cierto? Que corresponde a la representación en términos de la desigualdad. Una representación matemática a través de las desigualdades. Bueno, finalmente la parte 2 corresponde a resolver inecuaciones. Entonces ustedes deben traspasar, identificar términos semejantes, por ejemplo acá, traspasar hacia el otro lado lo que corresponda y identificar el punto que corresponde si está al lado izquierdo de la gráfica o al lado derecho de la gráfica, es decir, si es positivo o si es negativo. También señalar si la inecuación admite al punto como solución para ver si se utiliza la pelotita blanca o la pelotita negra, y finalmente ver si corresponde al inicio del conjunto solución, ¿cierto? De parte aquí y va hacia el infinito positivo, o corresponde al final de la solución, es decir, termina aquí y viene desde los negativos, achurando obviamente el conjunto como lo hice en el ejemplo anterior. Además de eso, deben escribir el intervalo según corresponda, utilizando los paréntesis abiertos y cerrados también según corresponda. Eso corresponde al final de la guía, ya que todo el resto de los ejercicios corresponden a resoluciones de inecuaciones. Bueno,
Espero que este video le haya servido de utilidad para resolver la guía. Cualquier duda o consulta la pueden hacer a los profesores de matemática que tengan asignados sus cursos. Y también a mí, a mi correo benjaminleiva@liceoemiliatoro.cl. Espero se encuentren muy bien nuevamente, chiquillas, y un gusto. Saludos.